Estamos de vuelta en el programa Los Especialistas a través de Ecuador en directo, Quiero TV Ecuador, San Borondón TV Online, Radio Jama Visión, frecuencia 88.1 FM en la provincia de Manabí y parte del sector costero. Aquí estamos en Los Especialistas, ya con nosotros el doctor Jorge Sosa de manera personalísima en los estudios de Ecuador en directo. El doctor Jorge Sosa es constitucionalista y con él vamos a hablar sobre las observaciones a la ley de extinción de dominio. Doctor Sosa, buenos días. Gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá en Ecuador en directo. Bueno, ¿cuáles son esas observaciones de esa ley de extinción de dominio, doctor? Que para muchos bienvenida, le han dado la bienvenida a esa ley, pero para otros hay observaciones. Sí, bueno, en primer lugar, establecer que no es que aquí en Ecuador se inventó el agua tibia y que tenemos una normativa totalmente innovadora, ¿no? Colombia, por ejemplo, comenzó con una reforma constitucional en el año de 1991, en el cual incluye ya la figura de extinción de dominio. México, que es otro de los países que también tiene ya alguna experiencia, incluyó una reforma constitucional en el 2008, ¿no? Sin embargo, la primera ley de extinción de dominio en América Latina, que fue la que podríamos decir, se redactó en Colombia, producto de todo el problema del narcotráfico, ¿no? Al hablar de extinción de dominio hay que establecer que es una figura que viene, sí, y que fue incluida para el combate principalmente, inicialmente, del crimen organizado relacionado con el narcotráfico. Por eso es que la vemos a Colombia como uno de los países que ya tiene cerca de 25 años en la ley. O sea, la Constitución del 91 y luego la primera norma, la primera ley del 96. Sí, y sin embargo, podemos ver ya un tema interesante, ¿no? Ya hay un país con 25 años con una ley de extinción de dominio que, sin embargo, la extinción de dominio o la norma no acabó la conflictividad ni tampoco mermó los índices justamente en relación al narcotráfico, ¿no? ¿Qué ha ganado Colombia con esto? Bueno, hay cuestionamientos. Se ha dicho en Colombia que en muchos casos se han iniciado procesos a personas que no tienen ninguna relación, por ejemplo, con el crimen organizado. Sin embargo, vemos que el crimen organizado inventó nuevas formas, ¿no? Porque de todas maneras estamos hablando de que la ley de extinción de dominio fue adoptada en plena guerra del narcotráfico. Sí, se acabó el cartel de Medellín, vino el cartel de Cali, pero sí, hubieron obviamente los nexos con el cartel de México. México también en el 2008 inicia también el proceso justamente de incluir una ley de extinción de dominio. Sin embargo, vemos que estos dos países, que básicamente son los que tienen mayor experiencia, podríamos decir, en este tipo de normativa de extinción de dominio, porque tienen que ver obviamente con los grandes carteles de crímenes organizados. Sin embargo, no necesariamente vemos que la ley ha sido eficaz, aún a pesar de que efectivamente hay un procedimiento totalmente autónomo, independiente a la responsabilidad penal, que podría permitir aparentemente al Estado recuperar los bienes. Pero aquí viene el primer punto con Ecuador. Tanto México como Colombia reformaron la Constitución para poder entrar obviamente a desarrollar la figura. Es algo que no se ha hecho en Ecuador. Una ley como se ha hecho acá. Sí. Porque básicamente al ser el derecho de la propiedad un derecho humano fundamental, ¿verdad? De un nivel obviamente jerárquico superior, ¿sí? Yo estoy creando una excepción a la propiedad de las personas, porque esto es un proceso autónomo que no tiene nada que ver con la responsabilidad penal, sino que tiene que ver con el examen de aparentemente de bienes ilícitos, que esa es la novedad, ¿no? Que en estos procesos de extinción de dominio no hay una relación entre la responsabilidad penal y la responsabilidad, podríamos decir, entre comillas, civil, que es lo que busca el Estado para el efecto de poder extinguir o poder revertir los bienes que aparentemente han sido, podemos decir, adquiridos sin título legítimo, ¿no? Esto es importante porque podrían venirse
algún par de demandas de inconstitucionalidad, o podría la Corte Constitucional, por ejemplo, hacer alguna revisión de la norma a pedido justamente de alguien afectado, y podría eso, por lo menos, podría hacer notar que por lo menos en Ecuador, ¿sí?, esta extinción de dominio, que es una extinción autónoma, que marca obviamente un menoscabo al derecho a la propiedad, no tiene su base en la Constitución, como sí pasó en Colombia y en México, y que eso podría, al final del día, podría ser obviamente un problema al momento de que pueda ser examinada la ley, ¿no?, desde el punto de vista ya constitucional. Sí, Colombia, por ejemplo, validó la norma a tal punto que estableció que la acción de extinción de dominio es una acción constitucional, porque hubo varios exámenes de la Corte Constitucional, hay varias sentencias que de alguna manera u otra obviamente fueron, podríamos decir, reformando, perfilando la norma hasta lo que es actualmente el día de hoy, que Colombia, por ejemplo, en el 2014 expidió un código de extinción de dominio. O sea, en Colombia, sí, se expidieron algunas leyes, 96, luego hubo otra en el 2001, luego hubo otra en el 2006, hasta que llega la ley actual, expedida en el 2014, que ya obviamente Colombia la expide como un código de extinción de dominio con algunos parámetros que vienen incluso también de Naciones Unidas, de la Oficina para el Combate a la Droga y el Delito, que es lo que ha tomado obviamente Ecuador. Por ejemplo, Ecuador en muchas de las cláusulas de la ley de extinción ecuatoriana, y hay que decirlo, son copia textual de la ley modelo de extinción de dominio que puso Naciones Unidas en el 2011 a disposición de los países para que adopten esta figura. Es decir, no es que aquí se inventó el agua tibia. Parte de esa ley es la que tiene... Hay mucho del articulado de la actual ley ecuatoriana son copias textuales de la normativa de la ley modelo de Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces también tenemos que ver, obviamente, frente a esas críticas que también hablan justamente de que aquí en Ecuador se busca romper normativa constitucional expresa, pues hay que decir la verdad, es decir, hay un modelo que propuso Naciones Unidas en el 2011. Dentro de ese modelo estaba la venta anticipada de bienes, estaba la retroactividad de la ley o la retrospectividad, como le llaman. Es decir, gran parte de las figuras cuestionadas actualmente en la norma vienen, ¿sí?, por parte de un modelo que propuso Naciones Unidas en América Latina, creada en el 2011. Ahora, la inversión que nosotros hacemos, yo creo que hubo mucho apuro, es que por lo menos en mi criterio debió haberse tramitado primero, debió haberse solicitado una reforma constitucional. A partir de la reforma constitucional en la cual se incluía la extinción de dominio en el articulado, podríamos proceder o procedíamos obviamente al desarrollo de una ley, podríamos decir, orgánica de extinción de dominio. Hoy, por ejemplo, esta ley deja muchas dudas, entre esas, por ejemplo, que no hay la referencia constitucional, que no hay un procedimiento, por ejemplo, en caso de que yo le extinga a usted el dominio y luego es declarado inocente, por ejemplo, el procesado. Es declarado inocente, por ejemplo, en la vía penal. ¿Qué hago? No hay un procedimiento reglado para la devolución de bienes. ¿Qué pasa en el caso también de la venta anticipada de bienes? Cuando no hay sentencia y yo pido como Estado que se venda anticipadamente los bienes, ¿cuáles van a ser las compensaciones, obviamente, para los afectados? Para los afectados, porque van a demandar pues, al Estado. Entonces, no solamente que le devuelvan sus bienes, sino reparaciones. Que la ley, hay que buscar que la ley se convierta en un medio idóneo. Y que no sea un medio para que el Ecuador enfrente más demandas en el sistema internacional o en el sistema constitucional, porque de otra manera lo que va a causar la ley es nada más una agitación en el plano legal, es decir, un mayor movimiento de abogados, un mayor movimiento justamente podríamos decir, de la actividad legal, porque eso es lo que va a causar, ¿sí?, debido a que va a haber mucha más actividad de defensa justamente para el patrocinio, pero que no necesariamente esto va a traer, vuelvo a repetir, hay que ver
ver la experiencia, no es de hacer copy-paste de las normas, hay que ver la experiencia de Colombia, sí, hay que ver la experiencia de México, y yo creo, mi criterio, es que Ecuador empezó mal en el tratamiento de la extinción de dominio, muy probablemente por el apuro de los legisladores de haber obviamente presentado un proyecto antes de que cesen sus funciones. Por quedar bien. Sí, por quedar bien, porque en mi criterio debió haberse empezado con una reforma del articulado constitucional, como pasó en Colombia y en México, que primero optaron por incluir la extinción de dominio en sus articulados constitucionales como una excepción al derecho a la propiedad. Y para incluir y luego en los articulados constitucionales, ¿qué hay que hacer? ¿Una nueva constituyente? No. Salgámonos de ese chip de la constituyente, ¿no? Constituyente es cuando vamos a cambiar un modelo. ¿Sí? Para un tema como, por ejemplo, una reforma constitucional, bien podía haberse solicitado o haberse presentado un proyecto de enmienda legislativa, es decir, que la tramite la misma Asamblea Nacional. Lo único que se hacía era consultar, obviamente, la pregunta o consultar el texto a la Corte Constitucional. Era un tema, por ejemplo, que si ya se venía a venir la ley de extinción de dominio, yo creo que pudo haberse optado por una enmienda constitucional legislativa, que permita haber incluido la extinción de dominio dentro del articulado, obviamente, constitucional. Lamentablemente aquí en Ecuador, a veces, por ejemplo, lo mismo pasó cuando se declaró imprescriptible ciertos delitos como peculado, como malversación de fondos, ¿verdad? Que solamente se hizo la reforma en el Código Penal, pero no se podía aplicar la norma porque no había sido incluido en la Constitución. Y pese a que la reforma estaba, obviamente, en el Código Penal y luego en el Código Orgánico Integral Penal, no se había reformado la Constitución en ese sentido. Yo creo que hacia allá debíamos haber empezado, ¿sí? Primero, haber reformado la Constitución en el derecho a la propiedad, que es en donde básicamente hicieron también las reformas México y Colombia, para luego haber buscado, obviamente, articular con la ley de extinción de dominio, que vuelvo a repetir, es un modelo que viene ya, o por lo menos el que Ecuador ha adoptado, es un modelo que viene ya desde la Oficina de la Lucha contra la Droga de Naciones Unidas. Doctor, ¿usted no cree que esta ley esta asamblea no debió haberla hecho, sino la próxima asamblea? Primero porque tenemos una asamblea que está totalmente con una baja credibilidad, igual que el gobierno o peor que el gobierno. Hubiese sido tal vez con una nueva asamblea. En este caso la hicieron por quedar bien con el Fondo Monetario Internacional, y no importa cómo se la haya hecho, sino que lo importante era presentarla para que nos den los recursos. Sí, yo creo que el debate debió haber sido mucho más amplio con algo tan importante como la ley de extinción de dominio. No se la ha socializado. Sí. Por ejemplo, en Colombia incluso se incluyó un capítulo, ¿verdad?, de la entrega voluntaria de bienes, como una especie de abreviado, de procedimiento abreviado en el cual yo cometí un delito y voy a devolver. Yo sé que voy a devolver, y como beneficio, por ejemplo, en Colombia se le daba al que devolvía, se le daba, por ejemplo, la posibilidad de que se quede con la casa en donde habitaba, por ejemplo, él y su familia, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, debió haberse analizado un poco más algunos procedimientos que ya han sido incluidos en otros países. Por ejemplo, es algo, le estoy hablando de algo que no está en la ley de extinción de dominio ecuatoriana, no está tampoco el procedimiento, ¿sí?, para poder devolver bienes en caso de que la persona haya salido obviamente inocente, o las compensaciones que puede obtener en caso de que sea un bien que se le ha extinguido la titularidad del dominio, pero que por el proceso penal haya salido evidentemente inocente. Ecuador tiene una mala racha de personas que han sido condenadas por narcotráfico y luego han demandado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o ante el sistema interamericano y han sido condenadas. ¿Sí? Y Ecuador ha tenido efectivamente que devolver. No olvidemos el famoso caso de los Reyes Magos, de Jorge Hugo Reyes Torres. Tuvieron que devolver parte de los bienes. Claro, porque no fue por él, fue por la esposa. ¿Sí? Porque incautaron bienes de la esposa. Incluso fue procesada penalmente. Y luego demandaron ante el sistema interamericano, y la Comisión Interamericana, porque esto llegó hasta fondo nada más, le dijo al Estado ecuatoriano: no había ninguna prueba, no había ningún acervo probatorio para que usted
haya procedido al procesamiento penal, por ejemplo, de la esposa. Se armó todo un problema legal aquí en el país con respecto a la devolución de esos bienes, ¿no? Y ya los bienes no estaban. Ya no estaban. Efectivamente, las vacas habían volado. Me acuerdo de las vacas voladoras. Por eso digo, la norma debe servir de instrumento o de herramienta para la eficaz captura o la eficaz extinción de aquellos bienes, y el concepto es bueno, para aquellos bienes obviamente que el Estado considera nunca pasaron a poder del titular porque tuvieron una causa ilícita, un origen ilícito. Entonces el concepto de extinción, ¿sí?, obviamente bajo la doctrina, por ejemplo, colombiana y mexicana, es que esos bienes nunca fueron de propiedad, digamos, del narcotraficante, porque obviamente no tuvieran causa ilícita, ¿sí? No tuvieron causa lícita, sino causa ilícita. Entonces, lo que hace el Estado es extinguir, ¿sí?, o no reconocer que efectivamente esos bienes tuvieron efectivamente un origen lícito y por lo tanto, ¿sí?, revierte la titularidad del Estado. El concepto es bueno, pero yo creo que debió haberse hecho un debate un poco más amplio, debió haberse tomado algunas precauciones, como por ejemplo haber incluido una reforma constitucional, una enmienda legislativa que incluya la figura, de tal manera de que en este momento no se vea una ley, como efectivamente muchos colegas también lo han denunciado, que es una ley que abiertamente, al no tener una base constitucional, pues obviamente podría ser motivos de observaciones por parte de la Corte, ¿no? En el tema de retroactividad, no sé si es el término correcto, sí, ¿tiene límite esto en esta ley? Y nuevamente vuelvo a repetir, no es que el legislador ecuatoriano inventó y dijo vamos a poner la retroactividad de la norma o la retrospectividad, como le llaman, ¿no? Viene del modelo, de la ley de modelo de Naciones Unidas. También obviamente le da la posibilidad de que la norma pueda tener efectos en el tiempo hacia atrás. ¿Sería la única ley que tiene retroactividad? Sería la única ley, pero obviamente limitado a aquellos procesos, en los cuales no se haya iniciado, obviamente, la acción, ¿no? Que eso es lo que dice la norma. Que no haya denuncia o que haya denuncia. El modelo de Naciones Unidas es tan abierto, ¿sí?, que incluso estas causas nunca se archivan bajo el modelo de Naciones Unidas. Es decir, una vez que llega el archivo, dice el modelo, el artículo del modelo de extinción, el fiscal general puede solicitar el desarchivo en cualquier momento, o sea, si encuentra algún elemento. No, y eso sí hay que decirlo. El legislador ecuatoriano sí incluyó el archivo definitivo, por ejemplo, de la causa. Claro, porque no puede estar y que nadie podía ser juzgado nuevamente una vez que se establezca el archivo definitivo. Está un fiscal ahora y después de cierto tiempo viene otro fiscal y como te tiene bronca, por eso es que algunos le llaman la ley de la venganza, va a sacar nuevamente ese proceso y otra vez te va a perseguir. Y yo entiendo que el problema tal vez, porque tenemos que hacer la crítica al modelo de Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas es un modelo genérico que no está pensando obviamente en las particularidades de América Latina, sino que está pensando en un sistema judicial objetivo, célere, neutral, garantista, que obviamente respeta los derechos de las partes. Sin embargo, ya puesta una ley en América Latina de esta naturaleza, puede servir obviamente de instrumento de venganza, porque lamentablemente el vaivén de la administración de justicia, el vaivén justamente del tema de las fiscalías en general en América Latina, es que usualmente tienen alguna influencia o alguna injerencia del poder ejecutivo o del poder electoral. Y eso hace que en América Latina el uso del lawfare, por ejemplo, de la Administración de Justicia Penal, como instrumento de persecución en Brasil, en Argentina, obviamente aquí en Ecuador, haya hecho que se vea a la justicia siempre con algún grado de incidencia o influencia del Ejecutivo o del poder electoral de turno. Por eso es que si Naciones Unidas, claro, propone un modelo, pero ya puesto en el contexto, esta norma sí puede servir efectivamente como un instrumento de venganza o como un instrumento de retaliación justamente política, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la norma, ¿sí? Efectivamente, hay antecedentes
que debimos haber mirado, como el antecedente de México, el antecedente de Colombia. Debimos haber visto también, haber medido la eficacia de la norma en estos países, porque son países que ya tienen 20, 10 años, obviamente, con una ley de extinción de dominio, y un poco haberla contextualizado también en el plano ecuatoriano, que creo que es lo que no se hizo, y que muchas de los articulados que constan en esta norma son copia textual, obviamente, de esa ley modelo de Naciones Unidas. Mi consulta es en otro tema, que va por ahí mismo, doctor. ¿Cómo extinguen los dominios del expresidente Rafael Correa? ¿Con qué ley? ¿Cómo lo hicieron? Sin tener una ley de extinción de dominio. No, es que una cosa es extinción de dominio y otra cosa es el embargo de bienes producto de una sentencia. Ojo, son dos cosas totalmente son distintas. Por eso le digo, me salto. En el caso de Rafael Correa hubo una sentencia penal y esa sentencia penal origina como consecuencia un embargo de bienes, una incautación, una prohibición de bienes para poder cobrar, obviamente, una multa, para poder cobrar una compensación que se encuentra dentro de la sentencia. La extinción de dominio, por ejemplo, no tiene nada que ver con la sentencia penal. Esto es como lo que le han hecho a Correa es un embargo, ¿verdad? Claro, porque parte de la sentencia de casos sobornos implica, obviamente, una reparación económica. Entonces, lo que el Estado hace es buscar, obviamente, embargar bienes para poder rematarlos y poder cobrar, obviamente, el dinero que corresponde a la sentencia, en este caso, el caso ¿Y qué posibilidades tiene el expresidente Correa algún momento de demandar al Estado por todo lo que le están haciendo? ¿Si hay posibilidades? Sí, obviamente, pues eso se ha dicho bastante, que hubieron algunas incoherencias con el tema del caso sobornos, ¿verdad? Bajo los parámetros del sistema interamericano podrían haber irregularidades con respecto a esa sentencia. Obviamente, pues tengo entendido yo, sí, que previo a presentar alguna reclamación internacional tiene pendiente, obviamente, un recurso extraordinario, una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Tendría la Corte Constitucional que terminar, obviamente, de evaluar o de admitir, inadmitir o sentenciar en la acción extraordinaria de protección que ha planteado Rafael Correa, para luego, obviamente, de acuerdo al reglamento de la comisión, dar paso a una reclamación internacional. Volvamos a la ley de extinción de dominio, lo que estamos tratando. Era importante también hacer esa pregunta, tenía esa inquietud. Doctor, entonces, esta ley todavía no entra en vigencia. No, está para el veto, obviamente, del Ejecutivo. ¿Cuántos días le quedan? No los he contado, pero creo que 15 días. Tenía unos 15 días, efectivamente. Pero ya está, obviamente, en poder del Ejecutivo. Pero la Corte Constitucional la podría declarar inconstitucional. Es que tiene que haber un control previo de constitucionalidad, y es en donde se presume que pueden haber observaciones, evidentemente, a la norma, sin tener en cuenta de que la ley... ¿Y alguien puede presentar una demanda de... La ley tampoco es que va a entrar en vigencia inmediatamente, porque, por ejemplo... Creo que en poco... Primero hay que reglamentarla. En un mes, ¿no? Sí, no, tienen que reglamentarla. O sea, no hay reglamento para poder aplicar, porque hay muchos vacíos. La operatividad judicial, por ejemplo, no existe todavía. Es decir, se habla de jueces, un año siquiera. Se habla de jueces especiales de extinción de dominio, fiscales especiales, obviamente, en el tema de extinción de dominio. Entonces, incluso el aparato judicial tiene que reorganizarse para poder tener fiscales, obviamente, relacionados, capacitados en el tema de extinción de dominio, y obviamente jueces. ¿Cuáles son los jueces que van, obviamente, a abocar conocimiento de estas acciones? Porque es un procedimiento judicial, obviamente. Que mover un poco de... Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que se le haya dado legitimidad. Si es un proceso no penal, ¿por qué le dimos legitimidad a la Fiscalía General del Estado? Porque la Fiscalía General del Estado al final va a tener acumulado tanto el proceso penal como el proceso de extinción de dominio, ¿no? Lo cual puede confundirse muchísimo, ya que en teoría se idea el procedimiento de extinción de dominio como una acción no penal. Usted puede llamarle civil, en Colombia le llaman acción constitucional, pero es una acción no penal. Entonces, debieron haber, por ejemplo, dejado únicamente a la Procuraduría General del Estado, o haber creado un ente especial que asuma la titularidad de este procedimiento, porque lo que no puede hacerse en este procedimiento es confundirse, obviamente, responsabilidad penal
con esa pretensión, pues pretensión del Estado de buscar obviamente revertir una titularidad, ya que en definitiva, al final, ¿sí?, la Fiscalía, por ejemplo, bajo la ley de extinción de dominio actual de Ecuador, va a terminar procesando al mismo sujeto, va a ser ella la titular tanto de la pretensión penal como de la pretensión de la extinción de dominio, ¿no? Y te mandan preso. Sí. Es lo que yo digo. O sea, si no era una vía no penal, ¿sí?, no debió haberse contado con la Fiscalía General como titular. Con la Procuraduría debió haberse contado, o con cualquier otro titular, alguna institución que se creara para el efecto, pero eso podría complicar muchísimo las cosas, porque al final la Fiscalía General podría estar tratando, ¿sí?, ella misma, la vía penal y la vía obviamente no penal, que se refiere a la extinción de dominio. ¿Y cómo determinan cuando alguien tiene un bien a nombre de sextos? Pregunto yo. Ahí hay unas cosas pero tan vagas, por eso es que digo, la problemática de esta normativa es que porque puede ser a nombre de terceros, tal vez podría ser. Incluso habla de cualquier bien que haya sido usado en el ilícito. Digamos que usted es taxista, ¿sí? Digamos que usted es taxista y que ese día alguien le dijo, ve, llévame a tal sitio, y resulta ser que el hombre era un narco que iba a entregar un maletín de droga. El hombre cae, obviamente, en un operativo. Sí, el hombre de la droga cae en un operativo y dice, ¿y usted cómo vino? Yo vine en ese taxi. Ah, ya. Entonces, como el taxi fue usado, ¿sí?, para la comisión del delito, entonces vamos a solicitar la extinción de dominio de ese vehículo, del taxista, porque obviamente fue usado para la comisión del delito. Una barbaridad. Entonces, eso podría traer consecuencias, ¿sí?, de procesos. ¿Qué culpa tiene el taxista de procesos, ¿verdad?, contra personas que no necesariamente tienen algo que ver en relación obviamente a la comisión del delito. El problema no, claro, hay presunción de inocencia y todo, pero se arma el proceso, ¿sí? Y armar el proceso contra personas, contra terceros de buena fe, significa obviamente que el señor tiene que contratar abogados, ¿verdad?, que tiene que estar peleando con la expectativa del proceso y que podría tener alguna consecuencia desfavorable. Por eso es que creo que debió haberse limitado el procedimiento de tal manera que debió habérselo contextualizado a la realidad ecuatoriana y no haber sido, como digo yo, tan copiones de una ley, obviamente, modelo, que es la ley de Naciones Unidas, pero que debió haber sido contextualizada y, en mi criterio, debió haber empezado primero con la reforma constitucional. ¿Cómo hacen cuando tal vez un político o un funcionario público se ha llevado dinero del Estado y resulta que saca el dinero, lo invierte o crea una empresa en otro país, en cualquier país del mundo, y luego esos recursos los traen como una empresa que viene de ese país a invertir acá a Ecuador? ¿Cómo determinan allí si es que en realidad esa empresa es parte también de dineros de la corrupción? Bueno, la cooperación internacional es bastante amplia, ¿no? Eso es algo bueno que tiene la ley de extinción de dominio, el modelo de Naciones Unidas, y que se ha aplicado obviamente en Ecuador, la posibilidad de que prácticamente las autoridades que están al mando de un proceso de extinción de dominio no tienen prácticamente ninguna reserva de información. O sea, no hay reserva de información, incluso a nivel de cooperación internacional, ¿sí?, en los países en los cuales también se ha aceptado obviamente el modelo de Naciones Unidas. Pero es un poco más difícil, más engorroso. Es un poco más difícil, sin embargo, bueno, ya hay ley de extinción de dominio, tenemos en Argentina, tenemos en Perú, está México, está obviamente Colombia, está Ecuador. Yo creo que América Latina está plegando hacia la figura. Sin embargo, yo sí soy crítico en que no necesariamente el hecho de que haya un modelo propuesto por Naciones Unidas significa que no tenga que adaptarse obviamente a las singularidades que pasan obviamente en el país, porque lamentablemente en pleno siglo XXI América Latina ha enfrentado un gran problema de persecución judicial, el lawfare, en Brasil, en Argentina. Entonces estas normas, si es que no tenemos una administración de justicia objetiva, imparcial, ¿sí?, que no tenga ninguna incidencia por parte del Ejecutivo, podrían ser usadas también como un arma de persecución. Doctor, la última pregunta, y creo que ya estamos en la recta final, un poco apartándome del tema de la ley de extinción de dominio. Cuando llegó este gobierno, a los pocos meses se convocó a una consulta popular, decían que con esa consulta las cosas iban a mejorar en este país.
se lo nombró como presidente del Consejo de Participación Ciudadana al doctor Julio César Trujillo, que al final vemos que este país está en un desorden total. Lo teníamos, supuestamente nos vendieron al doctor Trujillo como que era el que podría hacer las cosas. No había otra persona mejor que él, pero vemos que nos hemos metido en tantos líos y en tantas cosas que el país sigue peor que antes. Sí, bueno, el objetivo del transitorio en su momento fue haber combatido la corrupción, ¿verdad? La evaluación de las autoridades, el cese anticipado de las autoridades con la finalidad de para que vengan otras darle viabilidad democrática, ¿no? En ese camino, lamentablemente, se rompieron también muchísimas normas, ¿verdad? Con respecto a un sinnúmero de factores en base justamente a facultades extraordinarias, que hoy obviamente el país está viendo las consecuencias, según obviamente por parte justamente de quienes no estuvieron de acuerdo con ese régimen transitorio, de una desinstitucionalización obviamente del país, ¿no? Yo creo que, como yo lo dije en otra radio, si gana Lasso, ¿verdad? Lasso le va a ser difícil gobernar con la Constitución del 2008, tendrá que llegar a tendría que llegar a una constituyente, o tendría, como yo lo dije también en su momento, tendría que solicitar una consulta para ver si volvemos a la Constitución del 98. Podría ser porque hubo obviamente un antecedente en el triunvirato en el 79 sobre una consulta que le hicieron obviamente a los ciudadanos si querían la Constitución del 45 o querían una nueva Constitución, ¿sí? Lo digo desde el punto de vista de la visión de lo que pasaría si es que gana Lasso, que sería muy difícil para Lasso en el programa obviamente de gobierno que tiene gobernar con la Constitución del 2008, pero si gana obviamente Arauz, lo ideal sería sino aumentar y darle mayor soporte a la Constitución del 2008, que es una constitución de corte progresista, de corte garantista, de corte colectivo, ¿sí? Yo diría que se podría plantear una consulta popular, ¿sí? Que permita nuevamente solicitar tal vez si es que el país estuvo de acuerdo o no con el transitorio, con lo que dejó el transitorio, y eso permitiría obviamente a la nueva presidencia de la República, si es que es el señor Arauz, volver a institucionalizar el país en ese concepto. Pero también va a depender, lamentablemente, como hemos hecho depender mucho a la Constitución de los temas ideológicos, ¿sí? Llegamos a un punto en el cual, lamentablemente, por ejemplo, tenemos que admitir que si Lasso gana, ¿sí? Al ser la Constitución de corte progresista, al no permitir, por ejemplo, la privatización de los sectores estratégicos, probablemente Lasso tendrá que tener algún as bajo la manga, entre ellos una constituyente o una consulta popular, que permita tener una constitución que le permita ejecutar su programa de gobierno. Si gana Arauz, es concordante la Constitución del 2008 con el programa obviamente político de Arauz, y lo que le toca a Arauz es un poquito soportar esa Constitución, afianzarla para que obviamente se desarrolle más, ¿no? Sin embargo, en tanto en los dos casos estamos hablando de que ya tenemos 20 constituciones aquí en el país, y que de alguna manera u otra, pues el dejarnos frente a una nueva presidencia de la República, yo creo que obligatoriamente nos va a llevar justamente a que tengamos que tomar alguna acción con respecto a la Constitución. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado este diálogo acá en